Hola amigas, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Gaby para los que aún no me conocen y el día de hoy les estoy trayendo recopilación e información actualizada sobre Frimbeki. Recuerden que pueden hacerse miembros del canal donde les estaré trayendo contenido exclusivo semanalmente. Y todos aquellos que deseen dejar su supergracia los estaré incluyendo en los créditos finales del próximo video. Sin más que decir, comencemos. Y no solo la hija, salen las dos. Estos videos que estoy a punto de mostrarles fueron los más polémicos de la semana, así que vamos a verlos y luego les estaré dando mi punto de vista. Ellas fueron invitadas a un evento que era una obra de teatro. Y realmente no solo ellas, no sé si vieron, pero estaba también el director de Gap the Series. Yo a veces creo que en este tipo de eventos la gente va más por ellas que por cualquier otra persona. Ok, ¿qué observamos acá? Comienzo. Vivir, o mejor conocida en Latinoamérica como Cerveza, nuestra querida Cerveza, ella es la manager. Ese realmente es el rol o el papel que ella cumple con ellas. Ella es la manager de Idol Factory y ella no solo las maneja a ellas, sino que también trabaja con otros artistas. La señora que va atrás, que va más cerca de Becky, es la asistente. Como bien sabemos, los que seguimos a Frimbeki, pues Frim sufre de ansiedad y más cuando está rodeada de tanta gente, o sea, le da como más ataque de pánico. Por ende, vivir, cerveza, como quieran decirle, está más al pendiente de ella. En muchas ocasiones escuché que dejaban a Becky atrás, que estaban distanciadas, y a veces yo siento, como siempre les he dicho, tratan de sacar todo de contexto. Es que realmente, o sea, a cada rato la anda tocando, no voy a decir que no. Hay personas que son kinestésicas, que tienen que estar tocando, agarrando, y es como que es parte de sí mismo y es una forma de dar afecto. Le hace mofa a Becky, pero bueno, no sé si en sus países le dicen mofa, pero es como hacerles cara. Pero a la vez yo lo veo como una forma de jugar, pues no como que hoy te detesto, Becky, ni nada por el estilo. Ahora, si ella hace ese tipo de cosas es porque dentro de todos ellas les ha dado la confianza. ¿En qué no estoy de acuerdo yo? Por más que sea, ellas actualmente son la pareja del año, son seguidas por millones y millones y millones de personas. Entonces, ellas ya han creado una marca. El verlas separadas no nos gusta o no les gusta mucho y lo que uno quiere ver es realmente ese tipo de interacciones, pero entre Frimbeki, no que haya un tercero, así sea la manager. Y sé que muchos se sienten incómodos en este aspecto, pero como les he dicho, si han llegado hasta ahí es porque ellas les han dado la confianza. No me parece que esté mal, ella es una figura más materna que otra cosa, pero siento que en este tipo de eventos donde hay fotografías, donde la gente está más al pendiente de ellas, puede evitar ese tipo de contacto. O sea, ella puede mimarlas, darles cariños, abrazos, apapachos, pero hacerlo quizás más privadamente. O sea, no tanto en la intemperie donde está en el ojo público, donde cualquiera las ve, aunque no sea algo malo realmente, porque si fuera malo lo hicieran a escondidas, pero es para evitar este tipo de confrontaciones, porque hay personas que pueden ver esto mal, como hay personas que simplemente dicen, bueno, es afecto y ya.
Pero como no todos pensamos igual, es mejor irse por lo sano, que ellas sean las que realmente se den ese tipo de afecto en público y evitar ese tipo de situaciones, porque al final muchos pueden pensar que se está metiendo en la relación, aunque no sea así. Ahí la llevan como niñita chiquita, venga para acá, mami. Como dicen muchos, no hay mayor shipper que la capitana y la propia cerveza. Siempre tenemos que ver las dos caras, no siempre tenemos por qué basarnos en lo que el amarillismo quiere que veamos. El hecho de que Frin vaya adelante y ve que vaya atrás no tiene nada que ver, que no estén agarradas de manos no tiene nada que ver. Lo que pasa es que queremos a una pareja que esté 24/7 juntas y eso no es sano en ninguna relación. Sin embargo, vamos a ver esta otra cara de la moneda y luego damos nuestras propias conclusiones. ¿Y ahora qué van a decir? También van a atacar al asistente que lleva abrazada a Becky. Lo que pasa es que Frin Beck tiene una fanaticada a veces muy tóxica, muy tóxica. Entonces yo creo que hay que buscar un poco el equilibrio. Si no nos gusta algo, pues busquemos, indaguemos qué está pasando acá, pero no nos basemos en solo un comentario o un mal comentario, porque yo siento que uno tiene que ser un poco crítico a la hora de ver las cosas. Hay que verlas más allá, hay que pensar más, hay que tener criterio propio. Ese fue el que vimos, que yo dije que la lleva por la manito, pero ya cuando van cruzando. Ya sabemos que Cerveza es la manager y ahí va la asistente, que es la que va al lado de Becky. ¿Ves? La tiene abrazadita y le va agarrando el codo y todo lo demás. Quizás ese día Frin la verdad no se sentía bien. Puede ser. Pero como siempre digo, hasta que no sea dicho de la boca de ella, sino que uno simplemente vea los gestos, pues estamos especulando. He visto tanto hate este día que acá les dejo un poco de análisis. Igual recordemos que los comentarios negativos les afecta emocionalmente a nuestras chicas, seamos buenos fans. Exacto, porque nosotros no sabemos qué tanto cariño ellas le tienen a Vir y un grupo lanzándole hate a Vir. O sea, hay que medirnos a la hora de actuar. Dice, aquí se ve claramente la mano del asistente tocando a Becky. Bueno, de Cerveza, realmente. Está tocando a Becky y no está tocando a Frin. Después pasa a tocar a Frin de la misma forma. Luego vuelve a tocar a Becky y les habla como dándoles instrucciones, por lo que ambas asienten a lo que ella les dice. Probablemente le diga a Becky que debe darle mucho apoyo a Frin, si no entrará en pánico. Y se ve que la vuelve a tocar. Claramente se ve la incomodidad de Frin y a Becky más relajada. Recordemos que a Frin los eventos así le generan mucha ansiedad, que era lo que le venía comentando. Becky está disfrutando, manejando más tranquila la situación. Y acá está nuevamente la asistente de Cerveza, cuidando de cerca a las chicas. Solo que a Frin la cuidan más en estos eventos porque suele tener episodios de ansiedad y pánico. Pero la señorita Cerveza es una más del barco. Recuerden que sus historias de Instagram siempre nos da que otro chipeo. Si se dan cuenta, es muy diferente ver otro punto de vista, otra perspectiva de lo que sucedió, porque si nos basamos solamente en la que vemos que toca, entonces obviamente la gente se paniquea. Y siempre es bueno ver la otra cara de la moneda. Entonces, para ver cómo era realmente el trato de Cerveza hacia los demás con los que ella trabaja, me percaté que tiene el mismo afecto. O sea, ella es así. No es solamente que lo haga con Frin o que lo haga con Becky, realmente ella es así.
Entonces, yo siento que es una persona kinestésica o tiene mucho amor que dar. Pero de igual manera, aquí la estuve stalkeando y dice artista, asistente y manager. Quienes aparecen de primera, aparece Freen Becky. Y si vemos un poco más hacia abajo, vemos otros artistas. Aquí podemos observar un actor masculino, ella lo abraza, no sé si será el esposo o simplemente es manager de él también. Pero bueno, bastante afectiva, con mucho cariño. Le toma fotitos, lo apapacha. Y aquí la podemos observar con otra artista, de Tailandia supongo. Igual, bastante afectiva, la abraza de las caderas, se toma selfies, la abraza por la espalda. Como en la boda de la chica. Y este pequeño stalkeo fue básicamente para mostrarles que no solo es con ella, ella es así. Cerveza es así. Y no creo que por todo este hate que le hayan lanzado vaya a cambiar. Sin embargo, mi consejo es ese, que como profesional pues podría evitar en ciertos momentos, pero si ellas lo permiten, uno no tiene nada que hacer. Entonces mi conclusión es menos hate y más amor. Dicho por ella misma, ellas pasan 24/7 juntas. Y si en algún momento observamos que simplemente no se agarran las manos, no están como muy cerca la una a la otra, no, por eso vamos a decir, no tienen nada, son amigas, esto es fanservice. Y como les he dicho muchas veces, pero muchísimas, yo creo que en todos los videos les repito lo mismo. Fanservice es cuando le dan gusto al espectador. Cuando ustedes ven que se besan, cuando ustedes ven que hay cosas más allá y que se ve que lo hacen para darle gusto al espectador. Freen Becky tiene desde que salió Gap the Series que ellos realmente no hacen eso y todo lo que hacen ha sido auténtico. Sus muestras de afecto han sido auténticas y casi siempre que lo hacen de la manera más natural del mundo. Entonces, fanservice no es, porque no hemos visto un beso que se den simplemente para complacernos, no hemos visto un abrazo que simplemente se lo den para complacernos, nada de eso nos da. Lo que vemos totalmente acá es que ambas son su lugar seguro. Tanto Freen es el lugar seguro de Becky como Becky es el lugar seguro de Freen. Ellas están súper acostumbradas a ir de manos y aquí yo no las veo separadas. Que hablen con otras personas no quiere decir que estén separadas. Le agarra la espalda. Créeme que si seguimos así, con tanto hate, yo creo que ni las historias nos van a dejar ver. Recuerden que por algo Freen eliminó sus historias destacadas. Entonces tenemos que calmarnos, respirar profundo, porque eso es lo que va a terminar pasando si seguimos así. Ahí le canto una canción. Bueno, eso lo estoy inventando yo. Sí, de pronto se ve una Becky más relajada. Y Freen, aunque sonríe, pues puede ser que esté un poco más ansiosa. Aquí le dicen a Becky, por favor ve con cuidado porque acabo de derretir mi corazón allí. Y Becky, uff. Mira, a Freen le gustó. Fan Club. Escuché que tu letra es buena. Freen, ¿y por qué? El club de fans dice, ¿me prestas tu letra para registrar el certificado de matrimonio? Pero estaban llenas de piropo ese día. No sabe ni qué decir.
Ok, que me puedo imaginar la vocecita de Becky respondiendo eso. Esa cara que hace. Más muestras de afecto. De esa forma de agarrarla. De por sí, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero casi siempre la que busca, aunque sea tener ese contacto físico, es Freen hacia Becky. No entendió. Sí, sí, o sea, está confundida. Que Pifrig, ayúdame. Ella le explica. Le explica las palabras en Thai. Es que le mire los ojos, quiere verle los ojos. Fan suertuda totalmente. ¿Qué hacen ustedes si Becky Rebecca Armstrong se les acerca así? En este video voy a aparecer loro repitiendo, pero como siempre les he dicho y me siguen acá en el canal, saben que yo soy partidaria de que una relación sana también tenga salidas con amigos. En este caso, Freen salió a un concierto con unas amigas y un amigo, ya estaban incluso colocando a ese único chico que sale con ella ahí, casi que un hombre ahí, ¿por qué hay un hombre? O sea, de verdad, ustedes no tienen amigos varones. O sea, que si hay un hombre, ya listo. O sea, yo incluso creo que tengo más amigos hombres que amigas mujeres. O quizás una balanza, pero hombres y mujeres pueden ser amigos. Era el concierto de Jeff Bernat. Le dedico una canción a Free y pues yo creo que Free ni apareció porque es súper tímida. O le dio mucha timidez acercarse a él, pero es lo que dice. Dígame con qué no se ve bien Free. Bueno, Free y Becky, pero en este caso Free porque estamos viendo a Free. Espectacular. Yo esas fotos las amé. Ese mismo día que salió Free con sus amigos, pues Becky aprovechó y salió con Irin, que tenía rato que no se veía, supongo yo, no lo sé, pero lo estoy especulando. Pero bueno, está bien, que pase un rato agradable también con sus amistades. ¡Au! Esa voz tan dulce que tiene Becky. Ok, esta fue como unas declaraciones que dio Pinam, no sé si son viejas, pero sé que el video básicamente se publicó hace poco. Y dice, les voy a leer desde el celular porque es que no, la vista no me da, no soy capaz de leerlo. Imagínense lo pequeño que es que no soy capaz de leerlo en la computadora. Entonces, dice, en serio, si fuera Becky y una mujer hace esto, lo que está haciendo Free, yo también sería tímida si alguien me mirara así, ¿sabes? Incluso si nunca he tenido una relación con esa mujer. Pero si me mira así, me gustaría. Así será la mirada de Free. Porque dio esas declaraciones, no lo sé, pero... Es que, Free, por Dios. Yo creo que es mutuo. Free tiene una gran expresión en los ojos. Ella no tiene que decir nada y sabemos lo que está pensando, lo que está sintiendo, soberbia, tremenda. Su expresión de ojos es tan buena. Ah, estoy enamorada. Mosca Becky porque te la quitan. Te la quitan. No, mentira. Está difícil. Bueno, al menos Pinam habla bonito. Pinam habla siempre bonito de ambas. Eso me gusta. Ah.
Beck me pellizcará la espalda, ajá. No solo creo que le dé un pellizco de espalda. Esta fue una secuencia fotográfica que le sacaron a Becky el día del evento del teatro. La propia princesa. Claro que en una se ve más rubia que en otra. Creo que ahorita el colorcito que tiene realmente es como un castaño, me parece. Bellísima, hermosa. Becky Rebecca. Y la asistente. Esta fue otra sesión de fotos, si más recuerdo, es para la revista de Cass. Le hicieron varias fotografías diferentes que me parece que están espectaculares. Es como rock de los 70, me parece. Este sí es más chilly. Esta la amé porque Becky parece David Bowie. Me encanta. O Cyndi Lauper, esa época. Esta la amé también muchísimo. Amé esos tacones de Fring, ese verde fluorescente ahí. Espectacular. No, y ya va, o sea, la que se va por los tacones nada más, o sea, obviamente hay otras razones. Ahí sí el escote no importa. Ahí sí no tiene ni cómo tapar el escote. Yo imagino ustedes se dieron cuenta, ahí está el escote. No tiene con qué taparse ni anda así. Hay una marca de ropa que a mí me encanta y es Desigual. Y este estilo que tiene Fring acá me recuerda demasiado a esa marca, así toda colorida, así toda abstracta, me fascinó. Y aparte esos tacones también están fabulosísimos y creo que también sigue siendo de la revista Cass. Lo amé. De verdad. Yo vi la fotografía que ella subió en la historia de Instagram que sale en blanco y negro. Hermosísima. No. Cyndi Lauper total. Yo creo que nunca había visto a Fring con un escote así, un corset así, o sea, es que le queda bellísimo, o sea, Cristo. Es lo único que tengo para decir. Bella. Y los tacones fabulosos, todo en ella es fabuloso. Y en Becky igual. Becky también está espectacular. Solo diré bon appetit. Y bueno, en el evento más reciente, nuestras queridas, llamadas y adoradas Fring Beck o Beck Free ahora presuntamente son embajadoras de la marca Vogue. Veamos. Esa fue como la entrada de un centro comercial. Se escucha el Becky, Pifi. No solo ellas eran las invitadas, también hubo como 2 actores más o cantantes, no sé, y otra chica más que estaba ahí. Bellísimas. En este evento se ve una Fring más relajada, más tranquila. Oh. En todo este evento obviamente lo que más se va a ver es fotografía, poses, porque realmente, como digo, pues era patrocinando la marca. Esas miradas todas sensuales. Divinas. Aquí vemos una Becky haciéndole ojitos a Fring. Esa forma de mirarla así, como que la miro de reojo, pero ajá, y luego me enamoré. Creo que me enamoré. Ahora veamos unas espectaculares fotos de nuestra querida Fring. Es que hasta fotos desprevenidas salen espectaculares. A uno vienen y le toman fotos desprevenidas y uno parece un pollo remojado. Inclusive uno haciéndose selfie, de 10.000 que uno se toma, escoge 2, si acaso 1. Pero ellas todas salen espectaculares.
Ahora es el turno de Becky. O sea, la mirada que tiene Becky ahí dice demasiadas cosas. O sea, es como mujer empoderada. Hermosa, de verdad. No tengo palabras para expresar lo que siento. Esto me encanta porque una fan básicamente le hace una pregunta que a lo mejor ella ni se acordaba de la anécdota que había contado. Eso lo dijo en una entrevista de acá. Si no lo han visto, vayan a verlo. Así que prosigamos. Si quiero que alguien exprima la pasta por mí, ¿qué debo hacer? Deberías tener una novia. Entonces, ¿por qué exprimiste la pasta dental por Becky? O sea, ahí la agarraron fuera de base totalmente, pero totalmente. Te dejaremos pensar por un segundo. Porque te ves tan sospechosa, literal, y se va yendo como de reversa. Solo lo hago por ella. O sea, entonces, ¿ella quién es? Fine. Tu novia. Este es el mismo, pero lo que me encanta de esto es una expresión en particular. ¡Au, au! Fly. Vean cómo se rasca el cuello. Eso es como que, ¡uy! La defequé. O sea, este gesto de que, ¡uf! ¿Qué hago? Dejaremos que pienses en la respuesta. Porque luce sospechoso, que de verdad. Yo solo quería hacerlo. Trimbeke dice, Pin Fan Kang, están saliendo. Entonces dice, Praen Fun Kang, o sea, como suena similar, dice, se cepillan los dientes. La forma de pensar de Frin es tan rápido, o sea, ella da una respuesta así. Esta expresión que hace ahí es como que, por favor, trágame tierra. Trágame tierra. Véanla, véanla. En la boca. Ahí está. Literalmente es de la cagué. Literal. Ay, mire. No, yo no lo supero esa parte. Listo. ¿Qué más confesión quieren? Si quiero que alguien me exprima la pasta de dientes, ¿qué debo hacer? Entonces, bueno. Becky no escucha. Free le dice lo que los fans están diciendo. Tienes que encontrar a alguien que te cuide. Así de sencillo. Y les comento que Free no solo le prepara la pasta dental a Becky, tiene a alguien más. ¿Qué podemos hacer al respecto? Les voy a mostrar. Ay, pero ¿cómo no? Como tú no le preparas la pasta dental, o sea, no puedes, no te puedes negar a eso. No hay manera de negarse. Ay. Becky, lo siento mucho, pero no eres la única. Le dice, Pifi, creo que me acabo de dar cuenta que te amo. Y entonces le dice, pensé que sabías eso desde hace mucho tiempo. Como yo digo, las respuestas de Frin son así, rápidas. Pero me parece tierna la voz de la chica que le grita. Becky, ¿sigues teniendo dolor de muelas? Porque la pasta de dientes es muy dulce, ¿no?
Por eso sigues teniendo dolor de muela y que, oh. Ah. Súper tímida. Hay que escapar al otro lado. Esas fans están desatadas. O sea, ya todas se han lanzado una de piropos. Yo soy bien mala para dar piropos. Soy pésima para un piropo. Alguien quiere ligar con Frin, pero... Frin lo ve así como que ¡guau! Y que sí, dolor de cuello, claro, por supuesto. Lo que es ya, o sea, corporalmente, que ya ni siquiera los gestos que hace a lo mejor ni lo piensa, pero ya es como que estoy marcando territorio. Como dice, ella es mía. Más sesiones fotográficas que salen espectaculares. Qué mujeres tan hermosas. Y aquí un close-up de Becky para verla mejor. Bellísima. Sesión fotográfica de cast de la revista que les comenté. No sé si todas son realmente de la revista, pero sé que les tomaron varias fotos para la revista. Y uno de los mejores videos lo dejé para el final. De verdad que me dio tanta risa ver este video que necesito mostrarlo. O sea, no me lo puedo quedar para mí misma. Y lo único que les digo es que si están por cumplir año, cojan dato. Cuando descuido a mis novias un segundo en la fiesta. La pista de baile. Es buenísimo. ¿Se puede ser más fan en la vida? Sí, se puede. Pero fabuloso. O sea, ¿para qué más? Si alguien la conoce, les da mi saludo de mi parte y que tenga un feliz cumpleaños atrasados. Porque de verdad que me encantó lo que hizo. Espero de corazón que les haya aclarado un poco lo sucedido con ellas. Por favor, quédense tranquilos. No todo lo que ven a primera es verdad. Ellas están más juntas que nunca, pasan 24/7 juntas y en algún momento opinan. Incluso llegó a decir que vivían juntas. Como les digo, todo esto lo digo por lo que he visto, más yo no tengo la verdad absoluta. Y no olviden darle mucho apoyo a este video, compartir, darle like, suscríbanse para que YouTube siempre les avise cuando subo un nuevo video. Síganme en mis redes, TikTok, Instagram y Twitter. Sin más que decir, me despido. ¡Mua! Chau, chau.